Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hablar de muestreo y tamaño de la muestra. Vamos a ver algunos conceptos importantes y algunos tipos de muestreo para luego terminar con lo que es el tamaño de la muestra. Comencemos. Vamos a llamar población al conjunto de todos los elementos que se están siendo estudiados. Por ejemplo, el total de estudiantes de la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso. Ese podría ser una población. La población la vamos a denotar por una letra N mayúscula. Eh, Son todos los sujetos que están sometidos a estudio. Tamaño de la muestra o simplemente muestra. La vamos a denotar por una N minúscula. Es cualquier subconjunto de la población. Eso sí, lo que se trata de cuando se selecciona una muestra es que sea representativa, es decir, que todos los miembros de la población de alguna manera se encuentren representados dentro de esa muestra. Dentro de los muestreos hay los tipos de muestreo son el probabilístico, donde todos los elementos que pertenecen a la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos para la muestra. Y el muestreo no probabilístico, donde se usa un criterio particular para seleccionar los elementos que formarán parte de la muestra. Nosotros nos vamos a centrar más que todo en el muestreo probabilístico. El no probabilístico solamente de manera somera lo vamos a tomar. Dentro del muestreo probabilístico vamos a ver lo que es el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático y el muestreo estratificado. El muestreo por conglomerado, rara vez ustedes se van a encontrar con esa situación. Más adelante les hablaré de esto. Comenzamos con uno de los tipos de muestreos probabilísticos, que es el muestreo aleatorio simple. Es el que se logra a través de un sorteo, con una bolsa con papeles numerados, una bolsa con papeles con los nombres de una lista, y etcétera, entre otros. También se puede utilizar tablas de números aleatorios, aunque eso es un poco obsoleto. Otro método es por el medio de la calculadora científica. Nosotros nos vamos a centrar en el cuarto, que es utilizando Excel, o puede ser una hoja de cálculo de Google. Ejemplo, seleccione una muestra aleatoria de 7 estudiantes de un total de 40 disponibles. Aquí tenemos el total de estudiantes seleccionados. Aquí tengo ya una muestra aleatoria. Entonces, ¿qué elementos vamos a ocupar? Vamos a seleccionar el elemento número 12. Vamos a usar Cruz Bruno, por ejemplo. Ese va a formar parte del muestreo. Lo vamos a seleccionar. Quitamos el relleno y ya lo tenemos. Entonces, este es el primer elemento de la muestra. Va fuera. Después tenemos el número 24. Entonces, vamos a seleccionar el número 24. También este va a ser parte de la muestra. Después tendríamos el 34. Ese es parte de la muestra también. El 18. Lacayo Pablo. Y también vamos a seleccionar el 27. Jean Ortiz.
el 19. López Carlos. Y por último, seleccionaremos el número 6. Entonces, estos son los que forman parte de la muestra. Estos que están seleccionados, que están representados. Ese es un muestreo aleatorio simple. En el video siguiente les voy a enseñar cómo utilizar Excel en el celular o la computadora, o también podría ser, si no tienen Excel, puede ser una hoja de cálculo de Google. En este caso ya está, pero lo veremos en otro episodio. Siguiendo con los tipos de muestreo, tenemos el muestreo sistemático. En el muestreo sistemático es cuando se elige un elemento entre los primeros de una lista, entre los primeros K, y después se le va sumando ese K para ir seleccionando esos elementos que van a formar parte de la muestra. ¿Cómo encontramos ese valor K? Vamos a dividir la población, el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos que K va a ser igual, son 40 en total, y se van a seleccionar 7. Entonces, sería 40 entre 7. Al dividir 40 entre 7, eso les va a dar 5.71. 5.71. Entonces vamos a dejar K igual a 6. No vamos a trabajar con decimales, no hay decimales. Entonces, ese va a ser mi intervalo. Entonces va a ser cada 6 elementos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero a seleccionar de manera aleatoria dentro de los 6 primeros elementos. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir que vamos a elegir el número 3. Entonces, ese 3 va a formar parte de nuestra muestra. Después, le vamos a ir agregando 6, lo que vale K. Entonces, va este Melvin a formar parte de la muestra, más 6 nos daría 15, más 6 nos daría 21, más 6 nos daría 27. 27 más 6 nos daría 33. Y por último, le sumamos una última vez y nos da 39. Entonces, ahí tenemos quienes van a formar parte de la muestra. Entonces, el 3, el 9, el 15, el 21, 27, 33 y 39. Ahí ya tengo seleccionada una muestra aleatoria de un listado, obviamente. Entonces, la característica que debe de cumplir, ahí lo decía en la introducción del muestreo sistemático, que debe de estar una lista. Lo mismo sería en el muestreo aleatorio simple. Entonces, digamos, muestreo estratificado. El muestreo estratificado, la población se subdivide en estratos o subpoblaciones, y a cada estrato se le va a extraer la muestra de manera proporcional.
¿Qué quiere decir? El que tenga más elementos en la muestra, digo, en la población, va a proporcionar más elementos a la muestra. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los estudiantes de la universidad, entonces están contenidos en ese conjunto de eh, carreras. Entonces, cada una mm, no es independiente de la otra. Es decir, no van a haber alumnos que estén en el técnico y estén en agroecoturismo. No van a haber en lengua y literatura que estén en ciencias sociales y así sucesivamente. Entonces, siguiendo con este ejemplo, vamos a ver. eh, Aquí tenemos que la suma de la población viene siendo la suma de todos los elementos que conforman cada una de las carreras, ¿verdad? Entonces, eh, la fórmula para obtener la muestra proporcional va a ser esta que tenemos acá. Veamos, siguiendo con este ejemplo, aquí tenemos la tabla siguiente, lo que nos muestra es el número de estudiantes por carrera. Entonces, se quiere seleccionar una muestra de 336 estudiantes. ¿A cuántos se van a elegir por carrera? Entonces, aquí ya tengo el total, pero de la muestra. Vamos a entrar a la hoja de cálculo aquí, lo vamos a hacer en Excel, la operación. Entonces, primero que nada, vamos a sumar para saber cuántos elementos en total tiene la muestra, la población. Entonces, tenemos que son 2.513 estudiantes. Entonces, según la fórmula que tenemos acá, vamos a copiar la fórmula. Esta fórmula nos va a ser útil para saber cuánto le corresponde a cada uno. Entonces, les decía, aquí es de acuerdo al peso que tengan, así va a ser los elementos que van a proporcionar a la muestra. Entonces vamos a entrar de nuevo a Excel para ver cuántos elementos le corresponde a cada uno. Entonces, para el técnico superior, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar la fórmula con igual siempre. Entonces, seleccionamos N, N sub I, que es N sub 1, el total de la población para los técnicos, cuántos estudiantes son del técnico. Eso lo voy a multiplicar por el tamaño de la muestra, que es 336. Eso lo voy a dividir. Más bien esto de 336 lo vamos a escribir en números. Y luego eso se va a dividir entre 2.513, que es la población total. Le damos Enter, entonces aquí dice que son 60.9, no va a haber medio alumno. Entonces se redondearía en este caso a 61. Vamos a meter la fórmula para que ya de una sola vez me lo dé en decimales, sin decimales. Entonces me voy a donde dice redondear. Busco la fórmula, dice que redondear el número que voy a redondear es el que tenemos ahí, le ponemos después de la fórmula el punto y coma, y aquí me dice cuántos decimales debe tener. Y en este caso, como quiero que sea entero, entonces son 0 decimales. Entonces le ponemos 0 y le damos el check o el enter. Entonces son 61 para el técnico superior. ¿Cuántos van a ser para los otros? Antes de aplicar la fórmula para los otros, voy a hacer un pequeño cambio aquí en la fórmula, porque si yo lo copio y la pego así como está, la fórmula se va a ir moviendo. Ya en vez de ser C12, en el segundo elemento sería C13 y me daría error porque no hay nada ahí. Entonces, le vamos a poner antes y después de la C el signo del dólar. Eso lo que va a hacer es que me va a fijar la casilla C12. Entonces, ahora sí, yo le puedo dar copiar
y le doy pegar. Ya de un solo a todos. Entonces, ahí me está dando. Como les decía, aquí va a dar mayor elementos a la muestra, el que tenga mayor elemento de la población. Entonces, por ejemplo, medicina veterinaria es el que más aporta. Sumamos los resultados, todo eso que teníamos allí. Obviamente que esto me tiene que dar la muestra, que es 336. Entonces, esta es la forma de calcular el muestreo proporcional. Después, como ya tenemos cuántos elementos van a ser para cada carrera, de los 61 que voy a elegir del técnico, yo voy a hacer un muestreo aleatorio simple o un muestreo sistemático. Lo mismo va a ser para ingeniería, para veterinaria y para todas las otras carreras. Entonces, este es el ejemplo de lo que es el muestreo estratificado. Siguiendo, después tenemos lo que son los muestreos no probabilísticos, aunque antes del muestreo no probabilístico yo les había mencionado que iba a hablarles sobre el muestreo por conglomerado. El muestreo por conglomerado principalmente se ocupa donde, en lo que son las iglesias, donde son las cárceles, los hospitales, los colegios, debido a una diversa variedad de elementos que pueda tener ese conglomerado. Entonces, por eso se hace de esa forma. En nuestro caso no vamos a estarlo utilizando. Después tenemos acá entonces lo que es los muestreos no probabilísticos. Los no probabilísticos, les decía, se utiliza un criterio particular para seleccionar los elementos que van a formar parte de la muestra. Tenemos el muestreo por cuotas, este es que se determina cuántos van a ser los que van a proporcionar la información más adecuada. También el muestreo intencional o por conveniencia. Se sabe dónde están los elementos que van a formar, los que van a brindar información, entonces se va directo donde esos elementos. Está el bola de nieve. Ese bola de nieve es que, por ejemplo, la universidad desea contactar con egresados, hacerles un tipo de encuesta, entonces ya tiene contactos con algunos egresados, por ejemplo, las personas, los egresados que están trabajando acá en la universidad, entonces los selecciona a esos para que ellos a su vez busquen otros dentro de sus contactos para que nos den más información a la encuesta. Eso es bola de nieve. El muestreo discrecional también es parecido al por conveniencia, que el investigador determina quiénes son los que pueden brindar la información al estudio que se está realizando. Eh, Para ir terminando, vamos a ver lo que es el tamaño de la muestra. En el tamaño de la muestra se deben de tomar en consideración tres elementos. El error máximo aceptable. Esto es cuánto se aleja del verdadero valor los datos. Entonces, un trabajo, una investigación, normalmente se utiliza el 5% de error, pero normalmente anda entre 1 y 5%. Si la investigación tiene más del 5%, si tuviera, por ejemplo, un 10%, se consideraría que no hay mucha fiabilidad de los resultados obtenidos. Como segundo elemento a tomar en consideración es el nivel de confianza. Este nivel de confianza viene siendo como lo que estuvimos viendo en la distribución normal, aquella campanita famosa de Gauss. Es que tanto se ajustan los resultados a la realidad. Es decir, si el experimento se realiza
100 veces, entonces, y se trabaja con un 95% de confiabilidad, de nivel de confiabilidad, entonces de las 100 veces, 95% de los resultados van a ser idénticos a los que tengan. Entonces, aquí están estos valores de Z con los que se trabajan normalmente. En la mayoría de investigaciones van a trabajar con 95% de nivel de confianza. Entonces van a utilizar Z 1.96. Y por último tenemos el porcentaje estimado de la muestra. El porcentaje estimado de la muestra es cuántos elementos, qué proporción más bien, qué de elementos tienen la característica que se está estudiando en un momento determinado. Si no se tiene con resultados anteriores, entonces se va a asumir que el 50% de la población tiene el elemento que se está estudiando, tiene la característica que se está estudiando. 50% tienen y 50% no la tienen. La fórmula, aquí la tenemos, tamaño de la muestra va a ser el tamaño de la población por el valor Z al cuadrado por P por Q. Z y está en la tabla anterior, les decía, estos valores dependen del nivel de confianza que le den. Está P, que es el nivel de proporción, de estimación proporcional. Les decía, si no hay investigaciones previas, asumen que es 50% o 0.5. Q es el complemento de ese P. Si 50% tiene la característica que estamos estudiando, 50% no la tiene. Entonces, y el valor E, que es el error estándar muestral, al que les había mencionado, que normalmente oscila entre 1 y 5%. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo que teníamos eh, de los estudiantes por carrera de la universidad. Dice que en total son 2.513 personas o estudiantes los que están dentro de la población. Después tenemos que el nivel de confianza y el nivel de error máximo permitible no lo dan. Entonces, si no lo dan, vamos a asumir que el error, que lo vamos a anotar por una letra E, es el 5%. Pero se ocupa sin porcentaje, sino el tanto por uno. Se divide entre 105, da 0.05. El nivel de confianza. El nivel de confianza, si el problema no da nada, entonces se asume que el nivel de confianza es 95%. Y si el nivel de confianza es del 95%, nos vamos a la tablita que está aquí anteriormente. Y ese sería 1.96. Entonces, volviendo al ejercicio, el valor de Z va a ser 1.96. Ese valor normalmente no cambia. Después tenemos P, que es la proporción estimada de los elementos que tienen la característica que estamos estudiando. En este caso no hay ninguna representación, entonces asumimos que mitad y mitad están. O sea, 0.5 tiene la característica y Q el otro 0.5. O sea, 1 menos 0.5. ¿Ok? No le puse el igual. 1 menos 0.5. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra. Vamos a irnos para acá a copiar. Aquí la tenemos más bien. Aquí tenemos la formulita que vamos a estar ocupando. Vamos a poner por acá. Bueno, me lo borra. Así nos vamos a ir. ¿Sí? Se la puedo copiar dentro de Excel. Le vamos a dar acá, cortar.
y vamos a entrar. La vamos a pegar por acá. Ahora sí. Entonces, tamaño de la muestra va a ser igual la fórmula n, que es 2513 por p, por z más bien, pero elevado al cuadrado. Puedo hacerlo elevando al cuadrado, pero para evitarme ese trabajo, voy a multiplicar dos veces ese 1.96 por P, que es 0.5, por Q, que es el otro 0.5. Eso va a ir dividido. Aquí abrimos paréntesis y vamos a decir, vamos a abrir otro paréntesis porque aquí tenemos n-1. Entonces le vamos a restar a n, que ya lo tenemos acá, le restamos 1, cerramos el paréntesis. Dice por e al cuadrado. Entonces ponemos por el valor de e, aquí lo tengo, 0.05, por el mismo, como está al cuadrado, entonces por el mismo, más el valor de z, que es 1.96. Como está al cuadrado, lo volvemos a poner por P, y P es 0.5, por Q, el otro 0.5. Le damos check o le damos enter. Me escapó borrar, agregarle a 0. Vamos a revisar qué es lo que tenemos mal, lo vamos a volver a aplicar la fórmula. Entonces le decimos igual 2513 por z, 1.96 por z, por p, por q. Eso lo voy a dividir entre, según la fórmula allí, abrimos paréntesis, pero volvemos a abrir otro paréntesis. Sería n, 2513, pero menos 1. Cerramos ese paréntesis. Por el error, 0.05 por el mismo. Como está al cuadrado, por el mismo. Más, dice la fórmula, z, 1.96 por 1.96 por P, 0.5 por Q, que es el otro 0.5. Cerramos paréntesis. Ahora sí, le damos Enter y aquí nos aparece 333. Entonces la muestra va a ser 333 personas. Entonces ese es el tamaño de la muestra. Eso es el ejemplo que teníamos. Obviamente que se tiene que cortar, entonces lo vamos a poner aquí, redondear. Y le vamos a poner hasta al final de acá, que sin cero decimales. Cerramos, le damos Enter. Entonces la muestra de esta población va a ser 333 estudiantes. Bueno, eso es todo, muchachos. Los invito a que vean el segundo video, que es sobre cómo encontrar la muestra aleatoria utilizando el Excel Guide. Eso es todo por hoy. Será hasta la próxima.